disponemos y luego el doctor José Ignacio Santos va a presentar las recomendaciones del grupo de trabajo que tuvimos hace más o menos un mes para discutir sobre este tema, y quiero aprovechar y agradecer a todos los países que hicieron sus presentaciones para poder llegar a estas conclusiones y recomendaciones. Esta fue una reunión virtual y en la cual contamos además también con otro miembro del TAC participando, el doctor Peter Figueroa, y así como compañeros del CDC, OMS y Fiocruz. Bien, cuando se presentó la carga de enfermedad de la rubeola congénita y que cuando estaba circulando ampliamente el virus de la rubeola en las Américas, el Grupo Técnico Asesor en el año 97 recomendó el uso, la introducción de la vacuna triple viral y la dupla viral en los esquemas de rutina, y así también como parte de las campañas de seguimiento para mantener la eliminación del sarampión en ese momento. Los países muy rápidamente, y ustedes pueden observar aquí, que desde el año 1997 hasta el 2004, todos los países, a excepción de uno solo, habían introducido la vacuna triple viral en todos sus esquemas de vacunación. Haití fue la excepción, pero Haití ya este año está utilizando la vacuna triple viral en el esquema de rutina. Al mismo tiempo, cuando se hizo la alineación de las estrategias para eliminar el sarampión y la rubeola, se recomendó, tanto en la campaña de rutina, mantener la vacuna triple viral, pero en las campañas de seguimiento que inicialmente se hizo la recomendación, empezó a usarse solamente la vacuna dupla viral, igualmente que fue en la campaña de adolescentes y adultos. No siempre estaba el componente de parotiditis incluido ni en las estrategias de vigilancia de la región. Y nosotros podemos ver aquí qué impacto ha tenido la introducción de la vacuna de la parotiditis. Bueno, cayó el sarampión, que llegamos a interrumpir la transmisión, la rubeola, cayó rápidamente la parotiditis, pero ustedes pueden ver que siempre se mantuvo en un reporte aproximadamente de 50,000 casos anuales, o poco menos, entre 30 y 50,000 casos anuales aquí en la región. Están usando como primera dosis en la campaña de rutina, pero hay algunos en segunda dosis a la edad escolar, en la segunda dosis de rutina, pero con baja cobertura, y no se ha estado usando en las campañas de seguimiento. A esto se suma lo que se ha hablado ya mucho en el transcurso de la mañana, y esta información es muy importante, porque se reporta altas coberturas de vacunación. Sin embargo, cuando se mira la homogeneidad al interior por municipios, encontramos siempre eso, lo que denominamos bolsones de susceptible, y que es importante cuando ocurren estos brotes, como nos mostró Venezuela, por ejemplo, que era gente que no estaba vacunada. Bien, sin embargo, en una campaña de seguimiento en Brasil, esto es solo para mostrarle un ejemplo, en la que se usó la vacuna triple viral, hubo un acúmulo de casos de meningitis aséptica cuando se utilizó en una campaña de seguimiento en Brasil. Esto no quiere decir que se incrementaron los eventos adversos, sino lo que ocurrió fue que al ser administrada gran cantidad de dosis en un corto periodo de tiempo, la tasa esperada también se acumuló estos eventos, no es que se hayan incrementado. A raíz de esta presentación, en el año 2000, el TAC recomienda que en los países con programas de control de rubeola y síndrome rubeola congénita, las vacunas contra sarampión y rubeola deben utilizarse para la campaña de seguimiento y actividades de respuesta al brote. Bien, sin embargo, los países han estado utilizando, se han estado presentando brotes en la región, y cada vez, por iniciativa propia, los países están mostrando un creciente uso de la vacuna triple viral durante las campañas de seguimiento, como ustedes pueden ver, para las campañas del 2010
y para las programadas en el 2011, ya los países empiezan a utilizar la vacuna triple viral para poder tener esta segunda oportunidad para controlar la parotiditis. Y realmente las campañas de seguimiento son más efectivas. Si nosotros empezamos a ver las coberturas de segunda dosis de rutina, nunca alcanzan el 95% como son las campañas de seguimiento. Estas son dos campañas que están en plena ejecución y andan más por el 92%. Pero también hay una preocupación sobre la seguridad. Los países de alguna manera han estado monitoreando primero los ESAVIS para luego hacer el estudio y clasificar si son eventos adversos. Sin embargo, en este grupo de trabajo no reportan acúmulo o el incremento de casos de meningitis aséptica. Bien. Sobre las tasas y este número de casos que se han mantenido, y ustedes pueden ver que después de la introducción de la vacuna y hasta ahora, más o menos hay una tasa de 2.5 por 100.000 habitantes. Y cuando miramos en los países que han reportado el mayor número de casos de parotiditis, los que han mostrado grandes brotes, siempre son países que han mantenido un número de casos en promedio a través de los años y en los últimos años estos se han incrementado, como fue el caso de Venezuela o Colombia, como lo está reportando actualmente, y el ejemplo que también vimos de Estados Unidos. Cuando miramos por grupo de edad, ya también el grupo más afectado siempre es el grupo de 5 a 9 años, ¿no? Y el mismo que se repite cuando miramos por tasa en el grupo de mayor riesgo, igualmente tenemos en el grupo de 5 a 9 años, aun cuando la tasa desciende para el 2009, pero sigue siendo el grupo de mayor riesgo. En el 2006, a raíz de la presentación del Uruguay sobre el desplazamiento del grupo de edad de la presentación de del brote que tenían, el TAC recomendó a OPS realizar una evaluación regional de la epidemiología de la parotiditis. Y ante esto se ha planteado a este grupo de trabajo estas 4 preguntas. ¿Cuáles son las estrategias que se requieren para un efectivo manejo de los brotes de parotiditis? ¿Cuántas dosis de vacuna contra la parotiditis son suficientes para un control efectivo en la región? ¿Y cuáles son las preocupaciones sobre seguridad de la vacuna contra la parotiditis? ¿Y cuáles son las recomendaciones para el diagnóstico de laboratorio? Voy a dejar al doctor José Ignacio Santos para que en respuesta a estas preguntas nos presente la recomendación. Gracias, Carlos. Muy buenas tardes, tengan todas y todos. Presumo, señor presidente, que inician los 10 minutos ahorita, ¿no? Eu não posso fazer uma exceção para o grupo do TAG, então tem que ser em 3 minutos. Não, adelante, José, adelante. Efectivamente, como ya señaló el doctor Castillo, a fines de mayo recibe una llamada sobre la posibilidad de realizar una reunión vía telefónica y semipresencial, más bien dicho, sobre el tema. La verdad que me llamó mucho la atención porque parotiditis como que era una entidad nosológica que ahí estaba, pero nadie le daba mucha importancia, salvo cuando se inmunizó con una cepa diferente en Brasil y adultos tuvieron algunas complicaciones. Pero gracias a la participación de Peter Figueroa, llegamos a unas conclusiones después de 2 días de estar en el teléfono todo el día. Y bueno, las recomendaciones que surgieron de esta reunión semipresencial son las siguientes. Primero, dado que la vacuna triple viral se utiliza en la región, las estrategias para controlar la parotiditis obviamente debe ser la misma estrategia que utilizamos para rubiola y sarampión. El enfoque debe ser obviamente prevenir la parotiditis, requiere por lo menos de 2 dosis, hasta donde tenemos conocimiento,
Sabemos que parotiditis fue un problema muy importante durante la Primera Guerra Mundial y bueno, sigue siendo importante para niños y niñas que son afectados por este virus. El diagnóstico obviamente representa un reto, un desafío. En la primera dosis, y al igual, obviamente, como va unada a la vacuna triple viral, pues es a los 12 meses de preferencia o entre los 12 y 15 meses de edad. Y la segunda dosis, hay diferentes recomendaciones en diferentes países, pero lo que sugiere la OMS, y es la recomendación con la que nos quedamos, es que la segunda dosis debería aplicarse rutinariamente a más tardar a la entrada del primer año en la escuela, o sea que a los 6 años de edad para la mayoría de los niños y niñas que van a la escuela. Ahora bien, durante las actividades de vacunación, independientemente de la estrategia que ustedes elijan, se puede usar cualquier vacuna precalificada por la OMS. Esto es independientemente de la cepa de parotiditis, pero para responder a brotes, especialmente en adolescentes y adultos, debería utilizarse preferentemente la vacuna que contiene el virus Gerald-Lin. Surgió una pregunta durante la reunión del TAG a la hora del almuerzo sobre si el virus de parotiditis es más susceptible que los otros dos virus cuando se utiliza un diluyente que no está que es de temperatura ambiental, no es un diluyente frío. Y efectivamente lo revisé después de la comida, y la cepa urave, a diferencia del virus silvestre, la cepa urave sí es más sensible a temperaturas altas del diluyente. Eso puede suceder en campo, obviamente, donde las temperaturas pueden andar entre 37 y 40 grados. Cuando se utiliza la vacuna triple viral en campaña, las autoridades de salud deberían de vigilar o monitorear e investigar lo que hacemos con los demás biológicos, obviamente, incluyendo posibles casos de meningitis aséptica, como bien se reportó en Brasil cuando se utilizó la cepa urave, especialmente en población adulta. Se deben de realizar futuros estudios sobre el perfil de seguridad de la vacuna para investigar la incidencia de estos eventos adversos y obviamente una piedra angular para todos los biológicos y para los programas, obviamente, tiene que ver con la vigilancia epidemiológica. Aquí definitivamente en casos aislados de parotiditis a veces es difícil hacer el diagnóstico clínicamente nada más. Y lo que se recomienda es, en caso de brotes, pues obviamente hay que ir el kilómetro adicional para precisar el diagnóstico, porque parotitis, o sea que es una entidad nosológica por sí sola, puede ser ocasionada por diferentes virus y diferentes causas, pero parotiditis obviamente debería de incluirse cuando se va a definir el caso con un diagnóstico de precisión. Y finalmente, la vigilancia debería centrarse primero en conglomerados de casos para identificar brotes de parotiditis. Después de observar una disminución en la incidencia de los casos, se debe desarrollar la vigilancia basada en casos. Todos los países miembros de esta región que aún no manejan la parotiditis como una entidad nosológica notificable, deben empezar a hacerlo. Y yo, la doctora Siqueira estaba abogando por tener un punto focal nada más para sarampión rubiola. Yo diría que sarampión rubiola y parotiditis. O sea, yo creo que lo podemos manejar como una sola entidad, sin complicarnos la vida con la cuádruple que incluye varicela. Finalmente, todos los países de la región de las Américas deben estandarizar la definición de casos de parotiditis por indicadores de vigilancia. Y en caso de que hubiese un brote sospechoso, es importante investigar adecuadamente con la finalidad de identificar las características del brote, seleccionar medidas de control apropiadas y determinar las razones por las cuales se dio el brote. Indudablemente, cuando se han presentado lo que nos presentó muy elegantemente la licenciada Legalis Hermoso, que felicito a la delegación de Venezuela por
permitir que una operativa realmente presente en esta sesión. Durante un brote también se debe usar el diagnóstico del laboratorio para confirmar la ocurrencia de eventos adversos o eventos, más bien eventos temporalmente asociados. Me gusta más el término de temporalmente asociados. Y la OPS, como recomendación final, va a desarrollar directrices para dar respuesta en la investigación de brotes y así como para realizar el diagnóstico del laboratorio. Estas son las conclusiones de 2 días de trabajo semipresencial sobre el tema y por su atención. Muchísimas gracias. Gracias, José Ignacio, y gracias a Peter por participar en ese grupo de trabajo del TAG. No sé, Carlos, si tienes un slide con el nombre de todos los participantes del grupo de trabajo, sería interesante para que todos conozcan quién participó en eso. En el medio tiempo, ¿hay algún comentario del grupo del TAG? Ese fue un grupo de trabajo del TAG que revisó el tema para nos traer a colación esas sugerencias. No tenemos un slide, pero sí puedo decirle muy rápidamente. Estuvieron, además de los 2 miembros del TAG, estuvieron los colegas Peter Stribol de Ginebra, estuvieron los colegas del CDC, Jens Sigwart, Wallace, que también presentó aquí, estuvieron presentes los compañeros de Fiocruz, Camacho, quien estuvieron recientemente haciendo investigaciones de seroprevalencia sobre parotiditis con estudios para biomanguiños. Estuvo el autor también que hizo todas las investigaciones en el año 98, conjuntamente con Inés Durado. Y además estuvieron representantes de diferentes países como fue Paraguay, fue Argentina, fueron los colegas de Venezuela, presentando los diferentes resultados de Cuba también, y si me olvido de algún otro, República Dominicana, porque se les pidió a los países y Costa Rica que estaban haciendo campañas de seguimiento para que pudieran presentar sobre los resultados del monitoreo de los eventos adversos en esas campañas. Gracias, o sea, realmente un grupo muy sólido de expertos en el tema y también gerentes de programa en los países. ¿Algún comentario adicional del grupo del TAG? No, Filipe? Perdón, Arlene tiene. Thank you, Mr. Chair. Actually, it's a question for the United States with respect to the use of a 3rd dose of mumps-containing vaccine for outbreak control. And I wondered if you had looked at whether there were differences between the timing of the 1st and 2nd doses between those who were infected and those who weren't, to determine whether or not there may be some other strategies rather than a 3rd dose to be considered. It relates really to the timing of the 2nd dose, but perhaps even the timing of the 1st dose. Thank you. Thank you for that question. The timing, we didn't look specifically at the timing between the 1st and 2nd dose, but that's something we can do, particularly in Orange County where we did some of this data. But in both this outbreak and the college-based outbreak, the time between the 2nd dose and the getting the disease was so closely correlated with age because vaccination happens in such a tight window that we really weren't able to split out whether, waning immunity, whether it was a 10-year window, which we thought after the 2006 outbreak. What we found in the 2009 outbreak, that it was so closely correlated with age when they got the vaccine that we couldn't tease out waning immunity. And even those younger kids who had only gotten 1 dose because they weren't old enough to get 2, again, we weren't able to correlate time. Sometimes it was very close to when they got the vaccine, although not as close as you would get in an outbreak investigation. So it doesn't seem to be how far they are from their 2nd dose as much as the setting where they get the disease. It seems to be very close contact and prolonged contact in these outbreaks.
There was plenty of opportunity to escape the community where we had the outbreaks, but we never saw that. Thank you. Philippe? Roger? Just one question. In the outbreaks of mumps in the older age groups, were there clinical outbreaks of orchitis in men at that age group? And was there a costing of the disease of any sort, or accounting of the disease in the older age groups? Is that Dr. Wallace? We're in the process of looking at some of the economic outcomes of these outbreaks, but as far as the parotitis, what I can say is, at least the preliminary looks like those who have been vaccinated, that the rate of parotitis appears to be a lot less than what we saw in the pre-vaccine era. Yes, about orchitis. Orchitis, what did I said? Parotitis and orchitis, sorry. Actually, it's interesting, Roger. In the late 80s or early 90s, when the Cuba had the first campaign catch up for eradication of measles, they used the MMR vaccine. And they had a considerable number of orchids in some adults. So maybe Cuba still have data about that and could provide us in the future. Philippe? Thank you. Just a clarification question for the tag. You're clearly recommending the Gerald-Lynn strain for the outbreak control, and you've highlighted, the stability of the strain. Does it extend actually to the Rit strain, which is derived from the Gerald-Lynn? Did the working group look at that? No, we did not. We did not look at that. I suggest then that it's looked at, because it's important in that also the REIT is actually pre-qualified, and it also has the advantage to have low rate of meningitis. That's a good point. We'll take note of that. ¿Algún otro comentario? Sí, Carla. Gracias. Nosotros en Argentina tenemos la vacuna triple viral al año y al ingreso escolar, y a los 11 años es un catch-up para iniciar o completar esquemas. Hace 3 años tuvimos un aumento de la notificación de eventos adversos con meningitis aséptica, y cuando pudimos trabajar con el Laboratorio Nacional de Referencia para investigar esta situación, nunca tuvimos un aumento de la tasa de lo esperado, digamos, más arriba de lo esperado, y pudimos aislar las cepas vacunales. Y cuando analizamos los susceptibles, cuando analizamos los grupos de edades, claramente a los 11 años fue la tasa más alta, y cuando analizamos los susceptibles eran los chicos que tenían bajas coberturas y era el acúmulo de susceptibles. O sea que la importancia de tener este estudio hizo que nosotros pudiéramos sostener la vacunación a los 11 años en los colegios, porque que en el colegio haya una meningitis aséptica o más de una meningitis aséptica puede impactar en la campaña de vacunación escolar. Así que con esa información pudimos claramente sostener la vacunación con triple viral para completar esquemas, y además se pudo identificar un brote de enterovirus, de parotiditis por enterovirus en una de las jurisdicciones en Argentina. Así que la verdad que el trabajo con el laboratorio de referencia y la vigilancia de los CESAVI es muy importante. Y por otro lado, en relación a la vigilancia, una cosa que nos preocupa a nosotros es en el esfuerzo que se está haciendo, por lo menos en Argentina, para sostener la vigilancia de sarampión y rubiola, incorporar la parotiditis por ahí puede impactar en la calidad de la vigilancia y de las acciones de control, por lo menos en este momento tan sensible como para tenerlo en cuenta en la decisión. Y el último comentario es en relación a la cepa Gerald-Lynn. La otra cosa a tener en cuenta, nosotros cuando intentamos adquirir esa vacuna, por ser menos reactogénica, hay veces que el precio y la disponibilidad de la vacuna también puede impactar en los países para poder adquirirla. Si tenemos una fuerte recomendación de eso, podemos tener por ahí algún problema en la implementación de la vacunación. ¿Cuál es la diferencia de precio actualmente entre las cepas? ¿Alguien tiene la información? Ahorita, Daniel Rodríguez. Ahora sí, buenas tardes. Sí, para la licitación pasada, que está vigente para la compra de vacunas de este año,
Glaxo, que es el único proveedor con vacuna triple viral, con la cepa Javelin, cotizó a $5 la dosis y con una suplencia limitada, 3 millones de dosis para una demanda total de 6. Mientras que otros productores, el promedio anda en los $2 por dosis. O sea, una diferencia bastante grande. Exacto. ¿Algún otro comentario? Sí, Paraguay. Sí, al doctor Santos y doctor Castillo, en los últimos años hubieron publicaciones importantes, tanto de Estados Unidos como de Inglaterra, referente a los brotes de parotiditis en población que ya habían recibido 2 dosis de la vacuna triple viral. Hay datos del doctor Dade, del CDC y de del doctor Cohen, de los institutos del London University, donde encuentran que después de los 15 años hay una disminución significativa del título de anticuerpos y hacen una advertencia, incluso motivan un título en el Journal of Infectious Disease, si es tiempo a pensar en una tercera dosis para la cobertura de parotiditis. A ver si pudieran hacer algún comentario con respecto a eso. La verdad que no tengo conocimiento de esos 2 artículos, Antonio. Justamente esta reunión que celebramos en junio era para abordar el tema, porque presumiblemente los brotes que se presentaron tanto en Venezuela como en Estados Unidos se presumía que era debido a una falla vacunal. Lo que pasa es que es algo muy difícil de precisar, porque por un lado, especialmente en estas latitudes, el tener la evidencia por cartilla versus la evidencia serológica, yo creo que ahí está la diferencia. O sea, necesitaríamos una seroencuesta en población, digamos, de adultos jóvenes para ver esa situación. Y obviamente mientras no esté circulando el virus silvestre de parotiditis, pues no esperaríamos un efecto de refuerzo o booster, porque justamente no está circulando el virus. Pero no sé si el doctor Wallace realmente tenga mejor explicación que esta. Yeah, it's Dr. Seward here. I'll just comment at this point. I mean, I think we all need to remember that 2 doses, mumps of the 3 components of the MMR vaccine is the least effective. So 1 dose of mumps vaccine might be about 80% effective, and 2 doses might be 90 or even less. That's compared to 99 for measles and rubella. So we have to remember we're going to see mumps in countries that have high 2-dose coverage if the right conditions exist. So the United States had a goal for elimination of mumps, but after our experience in 2006 and 2009 and 10 with outbreaks in 2-dose, highly vaccinated 2-dose populations, we have decided not to pursue a goal of elimination, but a goal of control. Now, those outbreaks are small compared to what we saw in the pre-vaccine era. But we have found during those outbreaks that 2 doses of mumps vaccine or MMR vaccine is 80 to 85% effective 10 or 15 years after vaccination. As Dr. Wallace said, we only see those outbreaks in some certain situations with very high force of infection, like in universities or in a community with children in yeshivas who have very large families and very high contact rates. We don't see it spreading into the community. We don't see it in general in the community. So 2 doses is sufficient for good control in general in the community in our experience,
And we have considered in the United States that we do not need a third dose at this point for the mumps vaccine program. We may need selective dose of a third dose for outbreak control, but not for every outbreak. We've seen some small outbreaks in Jewish yeshivas and other settings that went away on their own without any third dose intervention. So I think, that we should expect, given what we understand from the global experience with mumps vaccine effectiveness, that this vaccine is not as good as measles and rubella. We're not going to get the same level of control as we have with rubella and measles. Dr. Ross? Jim, just to add to that very briefly, in this outbreak that we had in 2009, 2010, it was introduced into a summer camp from an importation from England, and then had a couple generations before camp broke, and then it got into these communities. We had the same introduction into a very similar camp situation the year before, and nothing happened. So what's that critical mass that leads to an outbreak? It's something, I think, when you're considering a third dose, to do it universally doesn't make any sense, but you really have to see some sustained transmission before it's worth even considering that. Thank you. I think with that we will conclude this session, but before, let me ask the full TAG members here, after the presentation of Jose, do we endorse the recommendations of the working group? Yes, okay. Just one small comment here. After Philippe Duclos has made the intervention, after the case of acecto-meningite in Brazil, as Dr. Castillo has presented there, Brazilian Ministry of Health has decided to use only Geraldine strain. And we have incorporated and negotiated with GSK Geraldine-like strain. And since that time, more than 2, 4, so more than 6, 7 years, Brazil uses only Geraldine-like strain. So, and no case of adverse reaction anymore. So, Jose? Just a point of clarification. If I'm not mistaken, the GSK Geraldine is a Geraldine derived. I mean, it's not an official Geraldine. I mean, it was a pirate Geraldine. That was my point, that your recommendation is about Geraldine or Geraldine-like strains, because what GSK has is still the Reed strain, which is derived from the Geraldine. Is that the case, Jose? Yes? Okay, so we endorse the recommendations of the working group? Yes? Okay, fine, approved. So the last session of the day, which is the use of el uso de la vacuna contra el virus del papiloma humano en la región, y tendremos 3 presentaciones. La primera será el avance regional por el doctor Andrea Vicari de la OPS. Son 15 minutos, ¿no? 20 minutos. 15 minutos, doctor Andrea. Eran 20, pero bueno. Okay. Gracias por los 15 minutos. Porque la gente quiere bailar el tango, entonces tenemos que ser más rápidos ahora. Como usted quiera, doctor. Entonces, el avance, los puntos que me gustaría tratar hoy, un poco el contexto de OMS y OPS, que lo que han sido en particular las recomendaciones anteriores, el avance de la introducción de la vacuna de VPH en las Américas, aquello que es un debate siempre que sale en esta discusión, aquello que es la tamización versus la vacunación, y finalmente unas conclusiones. Yo no puedo empezar hablando de cáncer cervicuterino en Buenos Aires sin hablar de Eva Perón. Eva Perón falleció el 26 de julio de 1952 a los 36 años a consecuencia de cáncer cervicuterino. Creo que muchas personas no saben este facto. Esta es una fotografía del 17 de octubre del 51, cuando hizo su último discurso, un discurso que se intitula Despedida. Y desde la Casa Rosada a más de 1 millón de personas.
Ya Evita estaba muy enferma, de hecho eran 4 semanas que no se levantaba de la cama. En esta fotografía se ve como su esposo, el presidente Juan Perón, la sostiene para dar este discurso. Para mí, Evita un poquito también la cara de las miles de mujeres que todavía hoy en día se enferman o mueren de cáncer cérvico-uterino en nuestra región. ¿Cuántas exactamente? Se estima que son alrededor de 72.000 mujeres que se diagnostican como nuevos casos cada año y más o menos 33.500 que mueren cada año por cáncer cérvico-uterino. Obviamente la solución de este problema no es únicamente en términos de que lo que podría ser la vacunación, pero necesita una estrategia integrada que hace parte de que lo que ha sido también una resolución de nuestro Consejo Directivo en el 2008, que prevé una integración verdaderamente de que lo que es no solo la tamización, pero también el tratamiento terapéutico, pero también tratamiento paliativo, la comunicación y obviamente también el trabajo hacia la introducción de una vacuna. Las recomendaciones de OMS son muy similares a lo que podríamos tener en la OPS. Se recomienda la introducción de la vacuna siempre y cuando la prevención del cáncer cérvico-uterino es una prioridad de salud pública, cuando la vacunación es costo efectiva y sostenible desde un punto de vista programático como también financiero. La prioridad inicial debería ser en alcanzar altas coberturas en mujeres de edad de entre 9, 10 años y 13 años, que es la población objeto prioritaria. Obviamente también hay introducción de esta vacuna, preferiblemente con una estrategia coordinada en educación, sea de reducción de conductas a riesgo, pero también con aquello que es la necesidad de continuar la tamización y tratamiento precoz de cáncer cérvico-uterino, y también no debe causar introducción de recursos en programas de tamización efectivo, y finalmente debe también buscar oportunidades de integración con servicios de salud de adolescentes y en general población joven, pero también es importante reconocer que en su position paper la OMS reconoce que la introducción de la vacuna no debería demorarse si las medidas previas no se han podido implementar. En el reconocimiento que quizá a veces no podemos demorarnos en la introducción de la vacuna antes de poder tener perfectamente todas las medidas anteriores. Otra evolución que ha habido es una reunión en noviembre del 2009 en Ginebra, donde se ha considerado que lo que es el monitoreo de coberturas como también del impacto de la vacuna. Aquí pongo vigilancia entre comillas porque es un poco diferente de lo que nos esperaríamos en términos de vigilancia de nuevas vacunas. En esta reunión se consideraron 6 desenlaces, 6 eventos para monitorar el impacto de vacunación y la conclusión fue que solamente 2 eran potencialmente útiles. Y 2 potencialmente útiles en aquello que se consideran países de mediano o bajo recursos. Quizá que es una conclusión que al interior de nuestra región deberíamos reconsiderar también. Pero finalmente esta reunión concluyó que estos 2 desenlaces particulares eran a corto plazo, aquello que eran estudios de prevalencia de infección, por VPH en áreas delimitadas por 5 o 10 años, es saber inmediatamente después de la introducción en mujeres jóvenes y también en hombres jóvenes cuál podría ser la carga de infección y a largo plazo aquello que sería el registro de cáncer cérvico-uterino. También esta reunión reconoció la importancia fundamental de que lo que es un asunto muy particular, yo creo, de esta vacuna, que lo que es el sistema de información para colectar buenos datos de cobertura que después en el futuro nos permita de relacionar los casos de cáncer con exactamente la cuestión de la cobertura. Entonces, hubo la cuestión, el desafío que es un rango de edad y variedades de estrategias y también que el indicador de tendencias podría ser la proporción de adolescentes con esquemas completos a los 15 años de edad. A cada nivel, esto requiere la recolección de información y mantenimiento de datos anuales que sean desglosados por edad y también por dosis. Es un desafío muy particular, yo creo, de esta vacuna. Ha habido muchas evoluciones en los años recientes a lo que es la evidencia, nuevas información, digamos, sobre lo que puede ser la protección cruzada entre diferentes genotipos, a lo que puede ser la protección a largo plazo, a lo que puede ser esquemas recortados, esquemas diferentes. Aquello que cabe destacar aquí que es mucho trabajo que son presentados en Congreso y todavía no han llegado a ser publicados en revista revisada por par. Entonces será interesante ver cuándo esta evidencia también se publica. Pero el punto fundamental aquí es que finalmente esta vacuna se demuestra con aquello que sabemos, unas vacunas que son eficaces y también seguras.
A la vez, pero también hay datos ahora de efectividad de la vacuna. Estos son datos de lo que es el programa de Australia, que desde el 2007 ha introducido la vacuna cuadrivalente en mujeres de 12 a 26 años y donde básicamente empieza a demostrar que hay disminución de lo que son las verrugas genitales que se identifican. ¿Dónde estamos con la introducción? Aquí tenemos básicamente la vacuna que es eficaz y segura, que empieza a demostrarse efectiva también. Y aquí lo que vemos aquí es básicamente que tenemos únicamente 4 países en la región que han introducido esta vacuna a nivel universal. Esta es una definición muy estricta de introducción, es decir, que la vacunación tiene que ser universal en todo el territorio nacional. Pero a la vez vemos también que cuando consideramos aquello que son varias iniciativas, hay una miríada de iniciativas, que sea local, que sea a nivel subnacional, que sea a nivel demostrativo en la región. Es como que las cosas se están calentando, pero todavía no están hirviendo. Aquello que nosotros miramos aquí es básicamente que sí, reconocemos que por la primera vez la introducción de la vacuna de rotavirus antineumocócica conjugada ha sido un logro en el sentido que se han introducido a la vez que los países de alto ingresos. Vemos que no es el mismo, parecería, en aquello que es la situación con la vacuna del VPH. Básicamente donde hay un rezago que es atípico, digamos, de las otras nuevas vacunas. ¿Por qué podría ocurrir estos? Y yo creo que hay 3 explicaciones, básicamente. La primera es la cuestión del precio de la vacuna de VPH. Yo creo que es una cuestión más que nada de precio percibido más que de precio real. La otra cuestión podría ser si hay otras prioridades por los países. Efectivamente, puede haber un enfoque en aquello que son los objetivos de desarrollo del milenio, en particular aquello que son la mortalidad en niños por neumonía y diarrea, y también aquello que es la mortalidad materna, que son claramente enfoques de los objetivos de desarrollo del milenio. Y finalmente hay también la cuestión de que lo que son las incertidumbres, sea de vacunas sobre la vacuna, sea programáticas, que algunas son justificadas, pero muchas son también falsas. Si miramos entonces estas razones, aquí es el precio de que lo que es la vacuna a nivel del fondo rotatorio de la OPS, la vacuna bivalente, que por el momento es la única que los países han solicitado, entonces es la única que está ofreciendo, que ustedes ven que el precio se disminuyó a $14 a mayo de este año por dosis. También tenemos oferta por la vacuna cuadrivalente a $15 15 centavos también. Aquello que me gusta destacar aquí es que esta vacuna finalmente ahora es menos cara de la vacuna neumocócica conjugada, donde quizá vacunamos a toda la cohorte, no solo a las niñas, pero también a los niños, y donde solamente usamos un esquema de 4 dosis en lugar de 3. Entonces, yo creo que finalmente sigue siendo una vacuna muy cara seguramente, pero ya no es tan cara como uno podría pensar. La otra cuestión es lo que es la falta, digamos, de visibilidad de la cuestión del cáncer cervicuterino. Aquí muestro lo que es la distribución de las muertes estimadas en Latinoamérica, Caribe, por mortalidad materna y mortalidad por cáncer cervicuterino. Ustedes verán que hay básicamente 3.3 casos de muertes por cáncer cervicuterino por cada muerte materna. No estoy diciendo que las muertes maternas no son importantes, estoy nada más apuntando que hay también un montón, digamos, de muertes cervicuterinas. También aquello que es importante aquí, y voy a volver en un segundo a esto, es también la distribución de esta mortalidad. En todas las categorías de edad, excepto aquello que son de 15 a 29 años, hay más muertes por cáncer cervicuterino que por mortalidad materna. Aquello que siempre hemos dicho, que finalmente hay que tomar un abordaje integrado entre aquello que es la tamización o también el tratamiento y aquello que es la vacunación. Yo creo que las cosas a veces son mucho más complejas en este sentido. Y creo que esto es algo que ha propuesto el doctor Raúl Murillo de Colombia sobre aquello que es un enfoque diferencial, aquello que podría ser de verdad un control integral del cáncer cervicuterino. Por un lado, hay reconocimiento que uno puede tener 3 estrategias diferentes, pilotando prevención primaria, aquello que sea la prevención secundaria, como mejorando la tamización y finalmente aquello que es el tratamiento. Pero creo que también hay que reconocer aquello que son condiciones diferentes de diferentes países en la capacidad de implementar y desarrollar no solo
coberturas, pero también la calidad y seguimiento que lo que son los programas de tamización. Esta es una lámina que a mí me gusta mucho porque finalmente muestra que lo que puede ser las ventajas relativas, digamos, de la combinación de las dos estrategias. Aquí en estas columnas vemos en 3 países diferentes, Brasil, India y Vietnam, un escenario donde no hay vacunación. Y aquí lo que muestra claramente que diferentes mejorías en el sistema de tamización puede tener un impacto relativamente mucho más grande. Pero esta lámina cuenta también otra historia, que es que finalmente la vacunación por sí sola logra obtener un impacto mucho más alto que cualquier tipo de tamización. Es claro que la combinación de tamización y vacunación logra los mejores impactos en este sentido. Vuelvo a esta lámina donde era la distribución de esto. Esta pero es finalmente una fotografía de la situación de hoy. Aquí lo que de verdad hay detrás de todo esto es también una película de cómo esto va a volver. Recuérdense que el mayor impacto último, digamos, de la infección de HPV, de VPH, es finalmente la mortalidad por cáncer cervicuterino. Y eso tenemos que ponerlo también en un contexto de qué es lo que es la evolución demográfica de Latinoamérica, que está ocurriendo en Latinoamérica. Creo que hay alguien que explicó, que dice que la demografía explica 2/3 partes de cualquier fenómeno. Y de verdaderamente creo que aquí lo que podemos ver es que Latinoamérica en estos siglos va a pasar de una estructura demográfica con muchos jóvenes, a donde estos jóvenes van a llegar a edad mayores. Entonces, edades donde tienen más riesgo de morirse por cáncer cervicuterino. Y los demógrafos, y creo los economistas también explican eso como el bono demográfico. La capacidad finalmente que han visto en muchos países que hoy son de altos recursos de tomar ventaja de estos excesos, digamos, de personas en edad productiva que finalmente han contribuido mucho a la evolución de los países económicamente. Cuando ponemos junto la lámina anterior y esta, es lo que vemos con aquello que es una mirada muy a largo plazo de lo que podría ser el cáncer cervicuterino, 2010 a 2007. Yo sé que esto es un periodo de tiempo mucho más amplio de que lo que estamos normalmente considerando. Pero si tomamos esto, asumiendo que no haya ningún cambio de tasa de mortalidad, esto es lo que tenemos que esperarnos en este siglo. Un aumento de los casos de mortalidad por cáncer cervicuterino hasta el final del siglo más o menos, cuando la población va empezando a disminuir. De más o menos 30.000 hacia 120.000, es decir, 4 veces más. Entonces uno podría pensar, ok, ya vamos más hacia aquello que es la película. Y esto podría ser el impacto de la vacunación en este contexto también. Y esta lámina explica 2 cosas que muchas veces es muy difícil de entender cuando consideramos vacunación versus tamización. El hecho que hay efectivamente 2 grupos de mujeres. Las mujeres, que nunca no van a tener acceso a la vacuna o donde la vacuna no va a tener mucha efectividad, ¿no? Para ellas, seguramente, la respuesta a tamización. Necesitamos ya mejores programas de tamización. Pero a largo plazo, esta es una deuda que tenemos con las mujeres de hoy. Pero también hay un investimento que necesitamos para evitar una deuda para las mujeres de mañana, que sería una lista que podríamos alcanzar con la vacunación. La vacunación no va a resolver en sí mismo el problema de cáncer cervicuterino en Latinoamérica y Caribe, por lo menos con la vacuna que conocemos hoy en día, pero seguramente va a poder tener un impacto muy enorme en aquello que es en disminuir el impacto, no solo en términos de vidas, no solo en términos de sufrimiento, pero también en costos sanitarios y finalmente en permitir de tomar ventaja de lo que es el bono demográfico que se está prospectando en Latinoamérica y Caribe. Finalmente, como conclusiones entonces, la introducción es seguramente menos rápida que otras nuevas vacunas. Hay 3 posibles explicaciones, yo creo, del costo percibido, aquello que son otras prioridades, incertidumbres programáticas, y finalmente la diferencia con otras nuevas vacunas. Hay factibilidad de unas opciones de vigilancia que tenemos que considerar y también la importancia que consideremos esto con un horizonte para toma de decisión mucho más amplio.
Muchas veces cuando uno habla con algunos ministerios de salud hoy día, hablan de una visión estadista de la salud pública. Y creo que esto lo ejemplifica muy bien con esta necesidad de mirar a muy largo plazo lo que son las implicaciones de la introducción de una nueva vacuna. Entonces, finalmente, esta cuestión de la deuda con las mujeres de hoy, pero también de la necesidad de no crear una deuda con las mujeres de mañana. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Vicario. 15 minutos al dente, sería perfecto. La presentación de Panamá por la doctora Ilse de Itzel de Hewitt. Buenas tardes. No soy doctora, soy enfermera. Sí, Da lo mismo. Queremos aclararle algo. Panamá, para el año 2008, introduce su vacuna el 28 de octubre con una decisión prácticamente presidencial. 2 años anteriores se estaban trabajando 2 leyes de vacuna. La ley de vacuna y la ley de salud sexual y reproductiva. Paralelo a eso, teníamos en el Instituto Gorgas 2 estudios de BPH, por lo cual nos estaban dando las herramientas para la toma de decisión. Antes, cuando veíamos una de las diapositivas, decía la doctora Moltó, ¿por qué decía, Andrea, por qué los países no introducen la vacuna de papiloma? Porque no tienen un ministro ginecólogo. No teníamos un ministro ginecólogo y de que él llegó, esa era su meta, honestamente esa era su meta. Apoyó con toda la introducción de otra vacuna, pero la suya la quería introducir. Y contó con el aval del presidente de la República, que a través del Consejo Ejecutivo le dio una asignación de una partida de 6.650.000 balboas para la adquisición de 190.000 dosis de vacuna para las niñas, exclusivamente para proteger a las niñas de 10 años durante 2 años, una corte de 2 años, perdón. Nosotros rápidamente nosotros hemos tratado de 45 diapositivas eliminar a 21 y 21 a 11 para poder ser bien sucinta. Entonces nosotros hemos tenido una incidencia que iba decayendo, sin embargo la mortalidad iba aumentando en la población femenina en edades comprendidas de 25 a 35 años, que fue realmente un boom para poder justificar la introducción de la vacuna a través del Consejo Ejecutivo. Nosotros le vamos a hablar exactamente de lo que hemos hecho a grandes rasgos a nivel por componente. A nivel de planificación, nosotros hemos podido trabajar lo que es con la Comisión Nacional de Prácticas de Inmunizaciones, que fue un aliado enorme. En ese tiempo estaba el doctor Nieto, que actualmente dejó el Estado y está trabajando para la empresa GSK, para poder apoyar en la toma de decisiones justificando. A través del componente de comunicación, nosotros definimos todo lo que era estrategia, población meta, mensajes, canales, plan de medios, la coordinación con diferentes actores del Ministerio de Salud para la confección de material educativo, elaboramos el plan de crisis, tomamos los voceros oficiales. Cuando ya se introduce la vacuna, sacan al ministro que era ginecólogo y entra una ministra pediatra. E igualmente siguió el apoyo del programa y como voceros oficiales asigna al Departamento de Epidemiología y al Programa Ampliado de Inmunizaciones para que todo lo que tenía que ver con papiloma fuera apoyado. ¿Por qué? Porque la ley que estaba promoviendo el Ministerio de Salud, la ley de salud sexual y reproductiva, no pasó. Y lo que no quería la ministra era que viendo en derogada una ley se viera entrelazada la ley de vacuna o la introducción de la vacuna sesgada. Así que la ministra no figuró y dio solamente a través del programa que se hicieran todo lo que tenía que ver con el mismo. Se capacitaron todos los profesionales de salud, enfermería, tuvimos el apoyo de la Sociedad Panameña
de pediatría y de infectología. Dentro del sistema de información fue algo bien clave. Con la introducción de la vacuna, el Ministerio de Salud estaba comprando los paquetes de salud a ONG, por lo cual no todos los contratados manejaban el software de vacuna y no todos sabían el esquema completo. Se tuvieron que capacitar y dentro del sistema de información se tuvo que modificar la salida del software y capacitar a todo el grupo que no tenía conocimiento del manejo del mismo. Ustedes van a ver posteriormente cómo se reflejó. La cadena de frío se le hizo un inventario a todos los niveles y se abasteció de vacunas, de equipo a todos los niveles. Se intensificó lo que era la vigilancia de los eventos adversos, en coordinación con farmacias y drogas. La vacuna es muy segura, no tuvimos... La vacuna es muy segura y no tuvimos ningún adverso hasta ahora con esta vacuna. Nosotros tenemos en Panamá una vacuna profiláctica, la bivalente, que es de GSK, y no hemos tenido ningún adverso hasta la fecha. Las acciones para mejorar el programa de la adquisición de la vacuna fueron encaminadas a todo lo que tenía que ver con la evaluación de la cadena de frío, la capacitación, en la educación directa con los profesores y directores de escuela. La ministra de Educación asignó a una coordinadora, pero con la coordinadora tenía a lo mejor sus valores completamente diferentes y realmente nos apoyó en la gestión durante el primer año. El segundo año tuvimos que trabajar directamente con la viceministra y los logros prácticamente se pudieron posteriormente ver. En algo que el programa tuvo que introducir fue el monitoreo de vacunas, de dosis de vacunas aplicadas versus entregadas. ¿Por qué? Porque a pesar de que la norma indicaba niña de 10, todos los ginecólogos comenzaron a mandar recetas indicando aplicar por esto, y a pesar de que la norma indicaba que era de niña de 10 años, pudimos ver en los informes que se estaban vacunando a niñas de 10, 12, 14, 16, 18, 22 y 24 años. ¿Cuál fue nuestra cobertura? Nosotros iniciamos la vacunación el 28 de octubre. Se captaron en el primer mes el 52.8% del total de niñas con primera dosis. Solamente en segunda dosis pudimos captar 6.000 niñas. El siguiente año tuvimos una peculiaridad. Entró todo lo que teníamos, el problema que no lo teníamos internos, políticos, etcétera, etcétera, y prioridades de otras vacunas que ustedes saben cuáles son. Y como dijo el doctor Santos, algo muy importante, se meten muchas vacunas, pero el recurso humano operativo es el mismo. Y el mismo personal que tiene que hacer crecimiento y desarrollo es el mismo que tiene que hacer la vacunación. Extramuro, vacunación a nivel de las diferentes actividades, giras, cuando viene el Comando Sur, etcétera, etcétera. Entonces, cuando se fortalece una actividad para una vacuna puntual, que es el mismo recurso, se desmejora las otras. Si vamos a priorizar, no es el caso de la vacuna influenza, en los mayores de 60 se disminuye la cobertura en los menores de 2 años, porque es el mismo recurso que tiene que ir a hacer ambas actividades. Y así se observó. En el segundo año nosotros alcanzamos una cobertura de un 44%, y ahí es donde tuvimos que trabajar directamente con la directora viceministra de Educación para poder accesar a todos los colegios públicos y privados del país y poder captar el 100% de las niñas que teníamos pendientes programadas, alcanzando una cobertura del 67%, y para este año, como vamos, creemos que la cobertura va a superar el 90%. ¿Cuáles fueron las fortalezas? Nosotros siempre lo hemos dicho en todas las presentaciones, Panamá tiene una gran fortaleza. La decisión política avala la introducción de todas las vacunas.
los políticos de Panamá creen en la vacunación y por tanto cada vez que venga algún tipo de vacuna que se les pueda presentar la carga de la enfermedad, ellos están anuentes de introducción. Se ve que en Panamá somos 3.4 millones de habitantes, invertimos en vacunas 26 millones de balboas, entonces podemos decir que los políticos creen lo que es la vacunación. Y los presidentes que hemos tenido de turno, con una sola gestión pudimos introducir 7 vacunas y adquirir la inmunoglobulina tetánica, a pesar de que no tiene una salida, pero para garantizar una presencia en áreas indígenas de cualquier eventual caso de tétano. Entonces nosotros tenemos una gran fortaleza que es el Poder Ejecutivo. La capacitación en cascada, que hoy que no siempre es buena, sí es muy buena. Fue básica para garantizar el inicio de la aplicación de la vacuna en todas las regiones de salud. Las debilidades, nosotros detectamos grandes debilidades. Los colegios católicos rechazan la vacuna, y no todos los católicos, La Salle y Agustín no, sino donde había padres y no habían hermanas, monjas, que eran las que prácticamente indicaban que la vacuna, si la mamá quería poner la vacuna, que la llevaran a las instalaciones de salud, no que se vacunaran en las escuelas. En el 2008, el cierre de las escuelas privadas también, que los horarios son diferentes para el Estado. Este año homologó la entrada a las escuelas públicas y a privadas, y eso va a ser un bien para nosotros, que se está reflejando en las coberturas y en los monitoreos que tenemos de las mismas. La falta de transporte para accesar a las áreas de difícil acceso, donde no tenemos personal profesional de vacunación. La coordinación irregular entre la Caja de Seguro Social y el Ministerio de Salud. La Caja de Seguro Social en Panamá tiene muchos recursos y el Ministerio de Salud tiene escasos recursos. Y realmente las actividades se dedican a hacer malas actividades intramuros, dejándole al Ministerio de Salud que realice casi todas las actividades extramuros. ¿Qué aprendimos? La promoción es básica. Nosotros no tenemos tiempo para presentarle la campaña que hicimos, una buena campaña denominada 10-3. La confección de boletines, un documento único. La coordinación directa con el Ministerio de Educación, que tenemos que involucrar a las autoridades directamente. La falta de control del biológico, que aprendimos que teníamos que hacer un monitoreo semanal de las dosis aplicadas. ¿Qué detectamos con este monitoreo? Que la cobertura que le presentamos de 45% no es la adecuada. Nosotros tenemos que tener cobertura por arriba del 60%. ¿Qué detectamos en los monitoreos? Que las personas que fueron contratadas por el Estado no colocaban los dígitos de las comunidades, y el software que tenemos nos permite, si usted no codifica exactamente la información, a la salida toda esa información se pierde. ¿Qué hicimos nosotros? Nosotros tenemos actualmente las estadísticas del país y una en enlace con el Ministerio, evaluando las bases de datos en los niveles regionales. 3 veces al año tienen que revisar la base de datos, porque nosotros nada más pegábamos, pero a nivel nacional no se permitía hacer revisión de la base de datos. Se están haciendo revisión de la base de datos y nos dimos cuenta en 2 regiones, en la Nove Buglé, que habían perdido 5.000 dosis en primera, segunda y tercera en comunidades que no fueron digitadas. Y en el área de otra comunidad de Coclé, 1.100, en total 11.000 dosis de vacunas que habíamos perdido por la mala digitación. Entonces, tuvimos que hacer una auditoría a esas regiones. ¿Cuál fue el lema? Vacunándolas en el presente para protegerla en el futuro. Vacuna tu hija por amor. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora oiremos el doctor Alfaro de Bolivia sobre el proyecto piloto que tiene en Bolivia. Buenas tardes a todas y todos. Vamos a hacerles conocer el modelo de proyecto piloto que estamos impulsando en Bolivia. Prácticamente Andrea y también la compañera que ha expuesto hace rato
ya ha hablado mucho de este tema, por eso creo que vamos a tardar los 10 minutos que tenemos. Aquí para rescatar 3 datos fundamentales. Niñas de 9 a 13 años en Bolivia existen más o menos 565,000. De todas las mujeres, de acuerdo a los datos que tenemos en el Ministerio, 4,5 mujeres mueren por día a causa del cáncer cervicuterino. Y de acuerdo a los datos que ustedes pueden ver, tenemos una tasa de incidencia de 55 por 100.000 y una tasa de mortalidad de 30,4. Y si también ustedes van a ver que Haití es la única república o el país que está por encima de nosotros. Otra realidad que se vive en Bolivia es este gráfico donde podemos ver de que solo 12 de cada 100 mujeres se realizan la prueba de Papa Nicolau. Y en un estudio que se hizo en el 2002 se ha detectado que la cobertura real apenas llega al 6%. Frente a eso, el Ministerio, conjuntamente con una ONG, en este caso es CIES, el Centro de Investigación, Educación y Servicios en Salud Sexual y Reproductiva, conjuntamente con la IPPF, hemos concursado a una donación de Merck, de la vacuna Gardasil, y hemos podido acceder en el 2009 a 12.000 dosis, en el 2010 a 90.000 y en el 2011 a 150.000 dosis. Es un emprendimiento entonces liderizado por el Ministerio de Salud y Deportes en una alianza estratégica con estas instituciones que les he mencionado anteriormente. Este emprendimiento está en relación al Plan Nacional de Desarrollo, al Plan de Desarrollo Sectorial, al Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva y al Plan Nacional de Cáncer Cervicuterino y Mama. Este emprendimiento tenía 2 grandes objetivos. Primero, proveer al Ministerio los modelos y herramientas necesarias para lograr un enfoque comprensivo en la prevención del cáncer cervicuterino mediante un modelo de gestión para la aplicación de la vacuna VPH en adolescentes escolares en algunos municipios seleccionados, no en todo el país, en las gestiones del 2009, 2010 y en el actual 2011. Y el segundo era contribuir a mejorar resultados en la lucha contra el cáncer cervical, proporcionando entrenamiento, experiencia y modelos viables para la introducción de estas nuevas tecnologías. El segmento de población que hemos intervenido, tanto con las acciones de vacunación como la parte educativa, fundamentalmente el segmento primario estaba a las niñas de 9 a 13 años, comprendidas entre el 4º y 8º curso de primaria, y a nivel secundario, obviamente, que hemos interactuado con los padres y madres de familia, con los directores y profesores de las unidades educativas, con las autoridades, las principales autoridades en cada departamento, en este caso con el Servicio Departamental de Salud, con los servicios de educación también a nivel departamental y también a nivel de las comunidades, porque después vamos a ver que no solamente hemos intervenido en la parte urbana, sino también en segmentos rurales. Y también, obviamente, secundariamente, también hemos tenido que trabajar con el personal de salud del Ministerio de Salud y Deportes y la colaboración de la institución y la ONG que represento. Aquí en el cuadrito pueden ver que si vemos el total del municipio, la población meta y lo que hemos intervenido el 2009 y el 2010, en este momento la cobertura con HPV3 está en 27,7%. ¿Cuáles han sido las estrategias operativas que hemos implementado? 3 básicamente. Hemos decidido que nuestro principal ámbito de intervención y donde íbamos a hacer la vacunación iban a ser las escuelas. ¿Y por qué las escuelas? Porque como institución, como ONG, desde hace 23 años trabajamos en determinadas escuelas, que son las escuelas que tienen, digamos, son públicas, no son privadas, están en el ámbito rural, están ubicadas en poblaciones de mucha necesidad, y ahí tenemos profesores líderes y también tenemos líderes juveniles. Entonces, gracias a esas 2 instancias, decidimos conjuntamente con el Ministerio trabajar en las escuelas. Y aquí también es una ventaja decirles de que cuando se inició el proyecto piloto, el director nacional de salud era también ginecólogo obstetra, o sea que eso también fue un plus para que él también pueda liderizar y pueda empezar el proceso. La segunda estrategia estaba en los establecimientos de salud designados, es decir, que si una niña por X o Z motivo no pudo acceder a una primera dosis
porque no vino a la escuela por algún acontecimiento que tuvo, ella tenía siempre la posibilidad de ir a la escuela y recibir la vacuna. Y la tercera estrategia que utilizamos fue las unidades móviles de salud. 3 unidades móviles de salud que se han desplazado por todo el ámbito rural, especialmente en el departamento de Chuquisaca, donde han ido interviniendo en las diferentes comunidades y municipios en un trabajo coordinado con el sistema público de salud. Entonces, esas fueron las 3 estrategias. ¿Cuáles son las etapas de implementación? 5 etapas. Una primera es referida a la coordinación y planificación. Coordinación y planificación a todo nivel. Desde el Ministerio de Salud y Deportes, con el Ministerio de Salud y Deportes, con el Ministerio de Educación, con los colegios profesionales. Inclusive el primer pedido fue firmado por la Asociación Nacional de Concejalas de Bolivia, que es una organización donde están todas las concejalas mujeres. También intervino la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, quienes firmaron la solicitud de donación para que la firma Merck nos pueda donar la vacuna Gardasil. Entonces, gracias a ellos y gracias a ese apoyo se pudo conseguir esa donación, reitero una vez más, liderizado por el Ministerio de Salud y Deportes. Esta coordinación también se realizó a nivel de los departamentos, a nivel de los municipios, y también obviamente se hizo el trabajo con todos los colegios profesionales que tenemos, la Sociedad de Gineco-Obstetricia, la Sociedad de Pediatría, etc. Esto fue en cascada y fue desde el nivel nacional, desde el Ministerio, hasta la parte operativa. La segunda etapa, la de sensibilización y capacitación, como decía la compañera de Panamá, esto también fue en cascada. Quiero decir de que empezando de las instancias más superiores, terminando en la última parte operativa y también a nivel de padres, de madres de familia, de comunarios, de dirigentes, siguiendo la lógica en la comunidad. No se puede entrar en la comunidad si no se habla con el dirigente, si no se conversa con él, si no se sensibiliza y si no se ve que es una necesidad. Por lo tanto, nuestro trabajo también fue hablar con ellos, sensibilizarlos, intercambiar opiniones y que ellos nos den la autorización para que podamos entrar. En la zona rural, es bueno decirles que hemos trabajado fundamentalmente con la población guaraní y con la población quechua. Y son el Consejo de Capitanes Guaraníes de Chuquisaca quien nos dio la aval y nos dijo, estamos de acuerdo, entren y vacunen. Luego, posteriormente, hubo la inmunización con el esquema que ustedes conocen, 024, para las 3 dosis, y los resultados podemos ver aquí. En el 2009 hemos llegado a un 97% de cumplimiento de meta programada, en el 2010 91% de la meta programada de lo que nos habíamos comprometido, lo que habíamos dicho que íbamos a lograr, hemos logrado el 97 y el 91%. Hemos tenido 35 casos de eventos de SAVIS, todos ellos de carácter leve, como cefaleas, náuseas, vómitos, dolor local, mareos, que no han necesitado ninguna intervención. Es bueno decirles de que la estrategia que también adoptamos es de que en el establecimiento educativo donde se estaba vacunando esté un médico, una enfermera, esté un profesor, estén los profesores guías, estén nuestros líderes, para que llegado el momento puedan interactuar. No fue necesaria su intervención porque todos son más o menos signos y síntomas subjetivos y que no necesitaron tratamiento. En el 2010 apenas llegaron a 10 casos. ¿Y esto por qué? Uno de los casos que nos impactó mucho fue cuando una niña recibió una vacuna y aparentemente tuvo un mareo y un ligero desmayo. Investigando la causa, se detectó de que, como normalmente ella se da un desayuno escolar, la niña cuando fue a vacunarse, y como lo hicimos muy temprano, todavía no recibió su desayuno. Entonces tuvimos que darle una pequeña pastillita, inmediatamente se recuperó y a partir de ese momento, cuando estábamos haciendo la vacunación, siempre les dábamos una pastilla, de modo que evitamos ese tipo de reacciones. El seguimiento y la vigilancia epidemiológica y lo que sigue después. Hemos iniciado, el Ministerio ha iniciado un proceso para planificar, para organizar, para establecer un sistema de vigilancia epidemiológica que esperamos el próximo año entre en vigencia. Bueno decirles de que tenemos un sistema de información, niña por niña, con todos los datos que nos permiten ubicar dónde está, en qué comunidad, en qué barrio, cómo se llama el papá, la mamá, qué edad tiene, etcétera, etcétera. Todos los datos que nos van a poder servir para el momento de implementar la vigilancia epidemiológica. ¿Qué resultados? Y aquí es bueno decirles que cuando nosotros íbamos a hacer el proceso de sensibilización,
no solamente hablábamos de lo que es el cáncer cervicuterino, ni solamente de la vacuna, sino fundamentalmente también les decíamos qué debería hacerse para prevenir este problema, cuán beneficioso es que la niña y el niño, porque también hemos interactuado con los niños, puedan ir y puedan hacer este mismo proceso de sensibilización con sus papás y que le digan, mamá, quiero que tú seas sana, y le lleven al servicio de salud. También los padres y madres saben cómo prevenir el cáncer cervicuterino, la importancia del PAP y del IVA. Se cuenta con material de IEC que lo hemos adaptado y hemos logrado gracias a la experiencia del Perú. Otros resultados de que el Ministerio, en el Plan Estratégico de Cáncer Cervicuterino, ya habla de la vacuna contra el VPH. Hemos extendido coberturas de vacunación y se ha visto que se ha incrementado el número de PAPs en las regiones o en los lugares donde hemos intervenido. Las lecciones aprendidas: es fundamental la planificación y programación y trabajo conjunto entre el Ministerio como órgano rector, todos los organismos de cooperación, las ONGs. Es importante el plan de información, es un plan de medios bien trabajado por todos los medios de comunicación, con todo el material educativo, creo que es lo más importante. Es importante respetar el calendario escolar, es decir, evitar que la vacunación se cruce con las, digamos así, con las vacaciones invernales, con las vacaciones de medio y de fin de año. Y la participación del Ministerio, el SEDES, el Colegio de Profesionales, los municipios y las usuarias es fundamental, es vital. Les digo, el éxito fue que ya teníamos muchos años trabajados con estos municipios y con los profesores líderes, y por eso tuvimos gran aceptación. Las conclusiones: es un modelo factible y viable técnicamente, tenemos altos niveles de cobertura, la vacuna ha sido aceptada socialmente porque todas las niñas y todos los padres de familia han firmado consentimiento informado, existe un plan nacional de lucha contra el cáncer cervicuterino. Esto ha sido se ha podido lograr gracias a la donación de axios de Merck de la vacuna Gardasil. Esta situación ha sido reconocida por el Ministerio y lo más importante que la vacunación contra el virus papiloma humano es parte de la propuesta del gobierno actual, es decir, el presidente Evo Morales en su plan de gobierno dice que él va a iniciar este proceso y esta vacunación, y creemos que eso es uno de los logros más importantes. Gracias. Muchas gracias, doctor Alfaro. Los temas están abiertos para la discusión. Los miembros del TAG, ¿algún comentario? Sí, Ramiro. Una pregunta para Bolivia es ¿cuánto cuesta sostener el programa una vez termine la donación? ¿Ya terminó la donación? Bueno, en ese caso, ¿cuánto está costando sostener lo que han hecho, presumo, a cargo del presupuesto público de Bolivia? El otro comentario se refiere a la presentación de Panamá, donde ilustraba los cuellos de botella asociados al recurso humano, de cómo expandir la vacunación para cierto grupo de edad puede ser a costa de otro grupo de edad. Y más temprano escuchábamos la necesidad de cuantificar los costos de una manera mucho más detallada, desglosando biológicos, recursos humanos, infraestructura, etcétera. Yo simplemente sumaría que el costo está asociado al volumen, luego debería haber una cuantificación no solo más detallada, sino que incorpore el concepto de volumen y que haga explícitos los cuellos de botella. En presencia de un cuello de botella, el costo, en este caso de expandir marginalmente la vacunación, no solo es lo que cueste el recurso humano y los insumos biológicos, sino lo que se deja de hacer precisamente en presencia del cuello de botella. Hay herramientas de costeo que introducen esa dimensión temporal y que hacen explícitos los cuellos de botella, posiblemente puedan, digamos, orientar la toma de mejores decisiones. Vamos a ver si hay otras preguntas del TAG y ahí pediremos a los que presentaron que hagan las respuestas. ¿Algún otro comentario del TAG, Roger? Yeah. One question for Panama. Since there was such enthusiasm by the government and the president to promote HPV vaccination nationally, was there any discussion of possibly immunizing men to prevent transmission? José Ignacio.
Gracias. Felicitaciones a Itzel y también al doctor Alfaro por su esfuerzo. Obviamente se ve el entusiasmo que indudablemente refleja de buena medida el entusiasmo de los programas respectivos de sus países. Pero un poco siguiendo la tónica de Ramiro, sí preocupa un poco que el entusiasmo por una vacuna que su eficacia no está en tela de juicio, pero su costo, su alto costo, que pues, por lo menos ya en varios países hemos visto que se ha planteado la vacunación paulatina, selección de grupos en teoría más vulnerables, y si bien lo mencionó Andrea Vicari, enfatizando la importancia de la vigilancia o tamizaje paralelo, porque son dos grupos diferentes. La vacuna es para niñas y el tamizaje es para mujeres de mayor edad. Entonces, eso tiene que ir de la mano. Yo no sé si la doctora Polly de Canadá o posiblemente nuestra compañera del TAG puedan comentar una propuesta que hizo la provincia de Alberta, en Canadá, de escalar las dosis, o sea, de una primera dosis, en vez de dar el seguimiento 0-1, sería 0 varios años después, porque eso también está en el aire. Es indudable que va a meter ruido, porque justamente no es sostenible, porque los países que tienen apoyo de Gavi o donativos de la industria farmacéutica tienen un apoyo transitorio. Y qué bueno para las niñas que reciben la vacuna, qué bueno. Pero para las otras, digamos, ¿cómo justificamos esas políticas públicas si no garantizamos la sustentabilidad? Gracias. Vamos a oír las respuestas de esta pregunta y seguiremos la discusión. Hay dos preguntas para Bolivia y dos para Panamá. Bolivia. René Lenis, del programa de inmunización de Bolivia. Respecto a una de las preguntas, la presentación que ha hecho el doctor Alfaro es una prueba piloto. Todavía esta vacuna no está en el esquema rutinario de Bolivia. Nosotros, gracias al apoyo de Gavi, en 2012 vamos a incorporar la vacuna antineumococo y es probable que en el 2013 podamos incorporar la vacuna HPV, pero todavía no está dentro del esquema rutinario de Bolivia. Lo que va a pasar en ese periodo, ¿no? O sea, acabó la donación y ahí solamente cuando hubiera el apoyo de Gavi que se va a introducir la vacuna. Sí, efectivamente, porque estamos haciendo el estudio, justamente mañana hay una presentación también de Bolivia, del estudio de costo-efectividad, y hemos hecho ya el trabajo para lo que es el antineumococo y estamos realizando también el trabajo para lo que podría ser el HPV. Pero como le digo, esta es una prueba piloto y habrá que ver, para nosotros es importante, como bien decían, es la sostenibilidad. No sé. Panamá. Bueno, nosotros en Panamá tenemos la ley de vacunas, la que le da sostenibilidad al seguimiento una vez introducida la vacuna. Nosotros metimos la vacuna de manera universal en todo el territorio, a lo largo y ancho del territorio panameño, incluyendo la población extranjera que forma parte de nosotros. Nosotros, para contestar la pregunta, nosotros tenemos la vacuna Cervarix, que en el momento de adquirirla no estaba indicada para el uso al sexo masculino. Hasta ahora nosotros solamente estamos utilizando la vacuna contra el virus papiloma a las niñas de 10 años. La estrategia es la escuela. Sin embargo, estamos vacunando a todas las niñas, independientemente que se capten en escuela o en programas de adolescentes o que acudan por demanda espontánea con un adulto responsable. Hasta ahora no estamos vacunando a ningún hombre. Sí, Andrea. Y puedo hacer nada más un comentario sobre la vacunación de los varones. Creo que de destacar que la recomendación del SAGE es claramente únicamente por la vacunación
de las mujeres, en particular entre 9 y 13 años como grupos primarios. La cosa difícil a veces de entender es que finalmente la costo-efectividad de incluir los varones en la vacunación depende de las coberturas entre las mujeres. Si la cobertura entre las mujeres es entre 30 y 70%, la costo-efectividad de vacunar a los varones podría ser presente. Pero si la cobertura es entre las mujeres mayor de 70-80%, ya la vacunación en los hombres no es costo-efectiva, siempre cuando aquello que estamos mirando el cáncer cervicuterino, ¿verdad? Aquello que ha cambiado un poco el registro en Estados Unidos, en particular de la vacuna cuadrivalente, también contra la prevención del cáncer anorectal. Si bien a la mitad de casos de cáncer anorectal en hombres respecto a las mujeres, se empieza a hablar de aquello que es la ética de sugerir la vacunación únicamente, digamos, de las mujeres, cuando también podría reducir una carga más limitada, pero también en hombres. Janet. Sí, yo creo que esta vacuna tal vez plantea como ninguna los dilemas desde el punto de vista de la gestión de los servicios de salud, porque en el fondo lo que estamos todos discutiendo, que es como el elefante que tenemos aquí, es cuál es el costo de oportunidad de introducir esta vacuna en relación a la situación de otras vacunas que podrían ser introducidas. Uno de los problemas que yo veo y uno de los riesgos es que efectivamente, dado que la mayoría de los programas nacionales funcionan con presupuestos que fundamentalmente lo que financian son los costos directos y no los costos fijos, que significa personal de salud, la introducción de las vacunas y la definición de la prioridad de introducción tiene que ser muy pensada, porque si no lo que ocurre es que uno introduce vacunas y las introduce a expensas de bajas de cobertura en otras. Entonces yo creo que esta vacuna en particular plantea una discusión que es gigantesca, que está muy relacionada con la gestión de los servicios de salud. ¿Algún otro? Arlene? Thank you. I have a question for either Bolivia or Panama in terms of the surveillance strategy that you have in place to monitor the impact of the program, what you have either in place or planned to do this. Thank you. ¿Panamá o Bolivia quieren contestar? Independientemente que la vacuna se introdujo de una manera previa al año anterior que se quería introducir, nosotros nos estamos preparando con nuestros manuales, y los manuales están inclusive para capacitar al personal en los niveles operativos. Nosotros tenemos manuales dirigidos a educadores y manuales dirigidos también al personal que va a aplicar la vacuna. Nos apoyamos también en la empresa proveedora para que nos apoyara con la parte de promoción de la introducción de la vacuna, para la cual la empresa nos confeccionó afiches, banner y la campaña total de promoción. Ya la vacuna Panamá la tiene incluida dentro del fondo rotatorio. Se introdujo la vacuna por una compra directa, como lo dije, pero una vez cubiertos los 2 años, entró la vacuna al fondo rotatorio y nosotros la incluimos en el formulario 173 previo, por si las moscas, si entraba o no, ya lo teníamos ahí para asegurar. Sí lo hicimos. Nosotros siempre metemos la vacuna a través, ustedes saben, del fondo rotatorio. Si el fondo rotatorio no mete la vacuna, por lo menos nosotros tenemos el dinero, la asignación presupuestaria, ya sea para adquirir traer el fondo o a través de una compra directa, pero ya tenemos la partida asignada y la teníamos en ese momento y apenas entró el fondo la hemos adquirido y la estamos pagando puntualmente. Muy bien, solo un pequeño detalle, el fondo rotatorio no vende vacuna, el fondo rotatorio compra la vacuna. Sí. ¿Algún otro comentario? Sí, Carla.
El comentario es, Argentina está, ya se firmó la resolución ministerial para la introducción de la vacuna contra el HPV a los 11 años, con un esquema de 3 dosis y en el mismo momento en el que nosotros aplicamos triple viral y hepatitis B para completar o iniciar esquema y la triple bacteriana celular para adolescentes. En el primer año de implementación, la triple celular tuvimos un 60% de cobertura, lo cual para nosotros fue una grata sorpresa porque estábamos preocupados con ese grupo de edad. Y nos preocupa más HPV por el tema de las 3 dosis y llegar a una cobertura importante en el marco de un abordaje integral del tamizaje y de la vacuna como prevención primaria. Y nosotros planteamos un poco cuál era la mejor estrategia y estamos trabajando fuertemente para estimular la demanda de la vacuna por parte de la población en los vacunatorios, teniendo en cuenta el cuello de botella que representa el recurso humano. Generar brigadas de vacunación en los colegios y descansar en esa estrategia nos preocupaba bastante. Es una estrategia importante que en muchas jurisdicciones es clave, pero sería una estrategia complementaria y no generar esa carga al recurso humano y al Estado, cuando en realidad la vacunación es un derecho y una obligación y la población tiene que tener la responsabilidad de acercarse a los vacunatorios en todos los grupos de edades para no impactar en otros ciclos de vida. Entonces, una lección aprendida por ahí de las campañas y de acciones intensivas es que se impacta el calendario y haciendo tanto esfuerzo en eliminar enfermedades, nosotros también tenemos que buscar como socios estratégicos a los medios de comunicación y a la población, digamos, teniendo la responsabilidad también de participar en esto que es la promoción de la salud. Gracias. Honduras. Bien. Y de Berenice Molina, Honduras. 2 preguntas a Panamá y 2 comentarios. En cuanto a las preguntas, sería importante que Panamá nos comentara cuál ha sido la estrategia para mejorar la cobertura de vacunación con VPH en las escuelas, en las adolescentes. Y también que nos pudiera comentar cuál ha sido la experiencia con el síncope como un ESAVI en relación a la aplicación de la vacuna de manera sistemática. Y en cuanto a los comentarios, un poco compartir la experiencia de Honduras en relación a la experiencia que presentó Bolivia, el rol que ha jugado el programa ante la oferta de vacunación de VPH a través de donaciones puntuales por ONG ha sido un rol más regulador, rector, en el sentido de que a pesar de que han sido decisiones políticas, el programa ha asumido el rol con el acompañamiento del Consejo Consultivo de conformar un comité técnico conformado por el programa de cáncer, el programa del adolescente, el programa de la mujer, el PAI y la Dirección de Regulación Sanitaria, que ha permitido socializar los lineamientos nacionales de cómo deben manejarse las donaciones de vacunas y generar un documento de lineamientos genéricos para la aplicación de vacunas a través de donaciones por ONG, lo que ha obligado a las ONG a formular proyectos y un plan de implementación con el acompañamiento del programa. Esto nos va a permitir llevar un mejor control y garantizar que la donación tenga un buen uso, aunque sabemos que no vamos a poder mostrar impacto, que el beneficio es particular para esas 30.000 niñas que se van a proteger. Y el criterio de selección de los departamentos ha sido definido en conjunto por esa mesa técnica, dirigido a aquellos departamentos donde tenemos información del cáncer cervicuterino, de carga de la enfermedad, y en función de esa ruta crítica se han estado orientando porque tenemos 3 proyectos que se van a comenzar a implementar, uno en el 2011 y 2 en el 2012. Eso era un poco compartir la experiencia y lo otro era un comentario dirigido a cómo la OPS puede apoyarnos a los países para acelerar la implementación de esa vigilancia especial en el marco de las recomendaciones de OMS para que a futuro que introduzcamos la vacuna podamos tener una línea de base de la situación epidemiológica del cáncer cervicuterino. Tenemos 2 intervenciones más, pienso que una de Perú. I'm from Trinidad. The question I want to ask is, what kind of period or window are we looking at the efficacy or immunity that the person might have after the 3rd dose at 9 years of age? Would there be any need of giving a booster dose at a later stage for prevention
and how long the efficacy would be. Is there any study done as to that aspect of the vaccination? Andrea? The short answer to the question is that we don't know whether a booster is needed or not. What we do know is that after 10 years of follow-up, especially long-term follow-up of some of the clinical trials, there are not really breakthroughs in vaccinated people, so in vaccinated women. So that's what we know to the moment. It's clear that the time or the period that until the duration of the protection is available is something that still remains unanswered. However, as I said, the long-term follow-up shows that to the moment there are really not breakthrough among vaccinated women. What we really need to be careful is between what is protection and what is immunogenicity. That is a little bit different, and that we don't really have a good correlation between immunogenicity and protection to this moment. La intervención de Perú. Buenas tardes con todos. Una pregunta para el equipo que expuso anteriormente es cómo, y que para nosotros también es un cuestionamiento, cómo poder demostrar la evaluación de impacto de la introducción de esta vacuna de aquí a 15 años. Porque sabemos que definitivamente el costo-beneficio, de acuerdo a la modulación que nosotros hiciéramos nosotros de los modelos económicos, significó para el Perú una reducción de $305 millones, lo cual para el Ministerio de Economía y Finanzas resultó siendo una inversión, rentable, y por eso el Ministerio de Economía y Finanzas avaló, en base a los modelos conceptuales que construimos para la introducción de esta vacuna, la inversión en esta vacuna como presupuesto protegido. Y ahí un comentario respecto a lo que ha presentado Panamá. Nosotros tuvimos esa misma dificultad. A veces las decisiones en los países se tornan un poco políticas. Y cuando sucede esto, a veces es importante recurrir a no solamente a otros actores dentro del ministerio, sino por encima del ministerio. Nosotros tuvimos que recurrir a la Comisión Nacional de Salud, cuando en el año 2008 nuestro ministro muy proactivo, era economista, al ver el estudio de costo-beneficio, decidió introducir la vacuna en el año 2008. Hizo hasta ciertas reuniones con el laboratorio productor en razón de que en tanto el comité consultivo no avalaba su introducción, quería comprarlo directamente fuera del fondo rotatorio. Tuvimos que sustentarle con muchas evidencias que todavía, si bien es cierto, el estudio de carga de enfermedad todavía no se había terminado para el país y el de costo-beneficio, el modelo económico estaba construido, no teníamos evidencia de cuánto significaba el gasto operativo de su introducción. Entonces, en el año 2008 empezamos un piloto con un PAD y con el financiamiento de la Fundación Bill Gates y se hizo el estudio de introducción para los gastos operativos. En ese modulamiento económico, nosotros construimos el mapa conceptual dentro de la estrategia de prevención de cáncer. Y además construimos el sustento para su sostenibilidad en base a presupuesto protegido, insertándolo en un programa estratégico. El Ministerio de Economía y Finanzas de Perú ha construido los programas estratégicos que tienen presupuestos protegidos en razón a finalidades concretas, con resultados finales. De esa manera nosotros tenemos garantizado el presupuesto en niño con vacuna completa, en menores de 5 años, y tenemos ahora ya, en lo que hemos construido en el mapa conceptual y en el modelo lógico, la sustentabilidad económica de la introducción de VPH en la estrategia de cáncer, en donde se ha asignado el presupuesto tanto para tamizaje, para las regiones, como para la vacunación a nivel de la finalidad escolar protegido contra el virus de papiloma humano. La experiencia que tuvimos con PAD, al igual que Panamá, nuestra estrategia de vacunación y abordaje es a nivel de colegios. Por lo tanto, con el MINEDU también se ha visto que se garantiza el presupuesto para hacer una capacitación y promoción sostenida desde el Plan Cuido a mi Familia en los colegios. Entonces, los docentes tienen un presupuesto asignado para poder hacer la sensibilización de las familias a través de la ZAPAFA para hablar de prevención, no solamente en la vacunación, prevención primaria, sino también en la prevención secundaria. Por eso captamos a las madres de familia que vacunan a sus niñas también para hacer tamizaje. Entonces, de esa manera, un poco el comentario a Panamá, nosotros tenemos un presupuesto de $30 millones asignado, distribuido en los 25 departamentos del país, pero aquí viene otro problema, ¿no? Y a eso me refería cuando decía la parte política, que si bien cierto ese presupuesto va asignado a una finalidad,
niño con vacuna completa, niña de 10 años protegida con 3 dosis. En el marco de la descentralización, y es ahí que sería bueno pedir si OMS diera recomendación a los países, es que en el marco de la descentralización se le da demasiada autonomía a los gobiernos regionales o descentralizados. Y nosotros hemos logrado que se descentralice más el presupuesto yendo a cada unidad ejecutora. Es decir, cada región tiene 8 ejecutoras, se le asigna directo a las 8 ejecutoras ese presupuesto de $30 millones prorrateado. Pero ¿qué sucede? Que el jefe de la unidad ejecutora dispone de ese dinero y, de acuerdo a la decisión política o el presidente del gobierno regional de turno, prioriza ese dinero y como ya lo tiene servido, lo usa para otras cosas. Entonces, el recurso humano que se construyó en esa estructura de costos y que debiera estar garantizado, muchas veces es desplazado. Luego se recupera porque desde el nivel nacional se hace vigilancia, se recurre a Defensoría, se recurre a la Contraloría y se devuelve ese presupuesto. Pero ya pasaron varios meses en que ese recurso humano estuvo destinado a otras cosas, ¿no? Ese es el comentario de Perú. Gracias. Vamos hacer un comentario sobre el tema. Vamos a tener más otro comentario, solamente uno porque estamos fuera de tiempo, es una persona de acá atrás. Pero Andrea, primero tú haces el comentario. ¿Ah? ¿De dónde es? Yo creo que el tema que ha salido mucho es esto de la evaluación del impacto. Yo le dije que hubo esta reunión en Ginebra en el 2009 con muchos expertos sobre aquello que podrían ser los puntos, digamos, desenlace de evaluación del impacto. Estos son los 6 desenlaces que esta reunión consideró en sus discusiones. Básicamente la prevalencia de la infección por HPV en mujeres jóvenes justo después de la iniciación de la actividad sexual, estos centinelas, digamos, de lo que son la infección de HPV, la prevalencia de lesiones precancerosas del nivel 2 y 3, como también de cáncer in situ, asociada también a lo que es los tipos de HPV, los screening positivos, la tamización de cáncer cervicouterino, los cánceres cervicouterinos mismos y también lo que son lesiones no cervicales asociada a cáncer y finalmente a la verruga cervical. Estas han sido, digamos, las 6 desenlaces que se han considerado. Como le decía, la reunión concluyó que los únicos 2 que eran relativamente factibles en aquello que podrían ser países de mediano y bajo ingreso eran finalmente la número 1 y 4, como le mostré en la lámina anterior. Esta es un editorial que salió justo hace 10 días sobre lo que podría ser la evaluación y el monitoreo. Y yo llamaría la atención a la última oración de esta editorial, ¿no? Que la responsabilidad de demostrar que lo que es el efecto sobre el nivel de población individual de esta vacuna recaería sobre los países de altos ingresos. Yo creo que eso es una visión que yo muy respetuosamente me permitiría de cuestionar. Y creo que en Latinoamérica podríamos, de hecho, aplicar uno de los 6 puntos que se mencionaba anteriormente, pero bueno, es un compromiso muy importante, digamos, si queremos hacerlo. Seguramente se puede hacer. Y una base muy importante de todo esto sería también de desarrollar lo que es el soporte de laboratorio por la genotipificación también de VPH. Gracias. Aquí a la izquierda hay un... Sí. Thank you, Mr. Chairman. My comments is actually... Can you introduce yourself, please? I am Ricardo Gabriel from PAHO, Trinidad and Tobago office. I have 2 comments. The first one has been already mentioned. The first one is, in particular, the fainting from the Bolivia presentation. One of the person who've been immunized or vaccinated fainted during the introduction of the vaccine. It's from the literature and studies, there is some recommendations when it comes to immunization of adolescents that it is more recommended adolescents to sit down when the immunization being administered because of those situations. Therefore, it's much appreciated to see this kind of maybe what you call it, guidelines to be implemented from countries if they consider it. The second one is that in the Caribbean, what we see from many settings that the introduction of HPV is a little bit of a problem, especially countries may tend to
do a prevalence study of the HPV types before introduction of the vaccine to know the prevalence of HPV, what types is there, not necessarily to take 16 and 18 as is. Therefore, there is a delay for almost 10 years now, or not 10 years, about 5 years or 6 years. By doing this, countries are not moving to the next step of introducing when we see a high incidence of, actually the second leading cause of cancer mortality in women being cervical cancer. I don't know how we could move from this introduction of not to have the baseline of HPV prevalence in countries and then move to the vaccination and then start to monitor the prevalence of HPVs after the introduction of the vaccine, if that's more feasible for countries where they have some problems. Thank you very much. Thank you. We have the last comment from you. Danielle Poulin from Canada. Thank you. 3 comments. I'd like to mention that in Canada, the vaccine has been used for women only. Also, a few years ago, the government of Canada, through the Health Accord, gave $300 million for the implementation of the vaccine in the provinces and the territories. And right now, we are starting cost-benefit studies to see the impact of this vaccine in Canada. Thank you. Thank you very much, and thank you for all the comments and the presentations. It's said here in the agenda that this item era para atualização, pero eu penso que esse é um tema realmente de extrema importância. Existe todo esse aspecto que se mencionou de las dificultades en la introducción de la vacuna, de las diversas donaciones que están ocurriendo en la región, de los proyectos pilotos, y yo pienso que deberíamos ver eso todo en el contexto de la sostenibilidad de la introducción de esa vacuna. Entonces, yo pienso que nosotros en el TAG debemos reflexionar sobre eso y hacer algunas recomendaciones que me parece que serán pertinentes. Así que muchas gracias. Y ahora entonces cerramos la sesión de hoy. Mañana vamos a empezar a las 8 de la mañana. Como no va a ser inauguración, vamos a empezar a tiempo, porque todos estaremos acá. Y los miembros del TAG están invitados para un desayuno a las 7 de la mañana para discutir un poco las recomendaciones que tenemos que hacer. Así que deseo a ustedes una buena noche de diversión, de las fiestas folclóricas de Argentina, del tango y del cóctel un poco más tarde. Así que nos vemos mañana a las 8 de la mañana. Muchas gracias. Sí. Les recuerdo a los colegas la invitación de los colegas de Argentina. Hay que estar entre las 6 y 6 y media ya están los vehículos. Exactamente, me dicen, perfecto. ¿no? Entonces, sí. Entonces, y rápido, por favor, un anuncio muy rápido. En la página de la